Vamos a continuar con el tema sobre las herramientas o las estrategias para la recolección de información. De esa forma podemos construir nosotros los requisitos de un proyecto software. Entonces, el objetivo de estas técnicas, el objetivo que cada una de estas técnicas tiene es lograr reconstruir los requisitos que debiera cumplir un sistema de información o un proyecto software. Bien, entonces, resulta que creo que habíamos empezado a hablar de las técnicas. Estas técnicas no son exclusivas, ¿no?, de la disciplina informática, al contrario, estas técnicas fueron tomadas de los análisis exploratorios, fueron tomadas de investigaciones cuanti y cualitativas, ¿sí? En ese tipo de investigaciones se utilizan estas técnicas y están adaptadas al proyecto informático. Ustedes, por eso nosotros iniciamos la clase anterior explicando por qué es necesario que exista un catálogo de requisitos que sirve como punto de partida, ¿sí?, para que podamos desarrollar de manera correcta y completa un proyecto software o un sistema de información. Entonces, la catalogación de requisitos es la base para el desarrollo de un sistema. A ver, esperen un ratito. Decía, la catalogación de requisitos es la base para el desarrollo de un sistema o de un proyecto software. Las técnicas para recolectar la información suficiente que nos permita las técnicas para recolectar la información suficiente que nos permita armar ese catálogo de requisitos son la entrevista, el cuestionario o encuesta, le llaman algunos, el cuestionario y la observación. A eso, la observación in situ, ¿no? A eso tenemos que agregarle las reuniones que se puedan hacer, los talleres y reuniones. Estas son las técnicas principales, ¿no?, de las que nosotros nos valemos para poder estudiar el terreno, poder conocer la organización y las personas que la comprenden, esa organización. Lo que vamos a observar son los procesos, teniendo muy en claro qué es lo que el usuario está pidiendo, ¿no? Hay una reunión previa con el cliente o usuario. Definimos lineamientos generales, ustedes ya saben, pensamos qué tipo de sistema necesita, a ese tipo de sistema le hacemos es decir, a ese proyecto nosotros le hacemos un estudio para evaluar la factibilidad, además hacemos un análisis de costo-beneficio y en función de todo eso, recién cuando esté aprobado el proyecto voy a iniciar la investigación con estas técnicas. Creo que habíamos hablado de entrevistas. La clase pasada hablamos de entrevistas. Tipos de entrevistas, cómo se hace una entrevista. Por favor, alguien me dice si hablamos de entrevistas. Habíamos iniciado. Sí, un poco, profe, al último estamos hablando. Ajá, un poco nada más. Bueno, entonces empecemos con entrevistas. Una de las técnicas para evaluar el estado de una organización, sus necesidades,
la cultura organizacional, cómo trabaja, los procesos, qué necesita, cuáles son los problemas, etcétera. Es todo eso lo que nosotros estamos buscando, porque a ver, aunque seamos, me estoy parando en una posición externa a la organización, ¿sí? Como si me contrataran para realizar el sistema, no siendo yo parte de la organización, ¿sí? Soy una empresa de software, soy una consultoría externa, entonces lo que necesito es, obviamente, conocer a la organización. Les decía que una de las técnicas quizás más rica y más importante en este tipo de exploraciones es la entrevista, pero así también es la más costosa. Acuérdense de valorar o de evaluar siempre, ¿sí?, cada una de las herramientas que utilizan en términos de costos. ¿Por qué? Porque el tiempo, el esfuerzo y los honorarios profesionales, todo va en costos, ¿sí? A ver, ¿cuánto me cuesta cuánto le cuesta a mi consultora, a mi empresa de desarrollo de software, cuánto le cuesta realizar esta o esta otra técnica? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, valoren siempre las cosas para poder presupuestar luego en términos de costos. A ver, yo les digo, es la más costosa. ¿Por qué es la más costosa? Y porque insume tiempo, mucho tiempo. Las personas que realizan la entrevista tienen que estar realmente capacitadas para hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a charlar con el entrevistado. Es decir, si bien nos preparamos en forma previa, pero es un diálogo del que yo tengo que sacar un beneficio en cuanto a conocimiento, es decir, tengo que lograr a través de la entrevista conocer a la persona, sus actividades, cómo trabaja la empresa, cuáles son los problemas, si esa persona va a ser o no un aliado en caso de, siempre necesitamos que la gente de la empresa nos apoye, nos colabore, porque somos externos, no sabemos lo que está pasando y necesitamos saberlo. También necesitamos conocer los problemas que tienen, su cultura organizacional, tenemos que saber cómo va a impactar este proyecto en la empresa, es decir, cómo va a impactar en la gente. Les he dicho siempre que el éxito de un sistema es que el sistema se use. Entonces, a ver, esto, ¿cómo va a impactar? ¿La gente lo ve como beneficioso para su trabajo o lo ve como un ataque, una intromisión en sus tareas diarias? Entonces, a ver, son todas esas cosas que contribuyen al proyecto o que pueden terminar con el proyecto, ¿no? A ver, las personas somos quienes hacemos que un proyecto triunfe o podemos hacer que ese proyecto se desestime. Y a ver, tanto esfuerzo puesto en un trabajo para que después no se obtenga el producto deseado y es un fracaso. Y es un fracaso. Entonces, vayamos trabajando de la mejor forma para que tengamos éxito en el proyecto. Por lo tanto, a ver, pensemos en cómo vamos a trabajar con las entrevistas. ¿Ustedes se imaginan cómo harían una entrevista? ¿Alguno de ustedes se anima a decirme cómo haría, por ejemplo, una entrevista? Depende de lo que estemos necesitando buscar. Depende de lo que estemos buscando. Totalmente, totalmente. Depende de eso. Por ejemplo, si estoy buscando, a no ser vender algún servicio de comida, entonces le preguntaría cuáles serían sus gustos, si le gusta más lo regional o lo de otros, ¿cómo se diría? De otros países, algo extranjero, digamos. Ajá. Y bueno, si el tema del delivery, el tema del tiempo, o sea, la temperatura de la comida, bueno, no sé si quiere gastar mucho o poco.
Bien, 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 bien. Es exactamente lo que dijo Cristian. Depende de lo que vamos a buscar. Denme un minuto, por favor, ya vengo. Bien, pero vamos a empezar por el principio, ¿sí? Ustedes tienen una consultora o una empresa de desarrollo de software, los contratan, ya hicieron los pasos previos de los que estuvimos hablando, ahora tienen que iniciar el proceso de entrevistas. Bien, ¿por dónde empiezan? ¿Alguien se anima a decirme por dónde empieza? A ver, ustedes saben que el arranque es lo más difícil de todo, ¿no? Cuando uno se propone algo. Los primeros pasos son como los que van a definir qué tan bien estamos haciendo las cosas o qué tan bien nos va a ir, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Profe, ¿Sí? sí, los pasos que yo haría serían los siguientes. Primero, investigaría en términos generales a la empresa, después pediría información a la empresa sobre lo que requieren, digamos, qué es lo que ellos me pueden aportar, y después haría, en general, 3 entrevistas distintas, A una ver, para la parte gerencial, otra para el nivel medio, los jefes o coordinadores, y otra para la parte operativa. perfecto. Luego, Perfecto. Sí, lo que sí. haría, una vez planteado eso, me fijo la necesidad que tiene cada área. Y en caso de que ya tenga un sistema actual funcionando, le preguntaría su experiencia actual, sobre qué limitaciones tiene, qué expectativas tiene. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba en el sistema de gobierno que sí hay sistemas como para hacer un seguimiento de notas, por ejemplo, pero te dice, bueno, estuvo acá desde el 10 del 2 hasta el 30 del 3. Y yo pensaba, por ahí capaz que es mejor tener un diagrama al costado de tiempo como para poder filtrar las notas que estuvieron más tiempo estancadas. Entonces, en base a eso, digamos, ir haciendo entrevistas así muy puntuales, muy específicas. Perfecto, me encantó. Esa es toda una estrategia. Magali, ¿de qué carrera sos? Industrial. Ah, ¿y no te gustaría estudiar sistemas? Estoy en eso. Bueno, tenés mucho potencial, mucha capacidad. Perfecta, perfecta, la estrategia es perfecta. Es más, esto de pensar entrevistas diferentes según el nivel jerárquico, porque tiene que ver justamente con la responsabilidad que tienen las personas, de acuerdo al lugar donde trabajan. Perfecto. Bien, y para saber quiénes están ubicados en el nivel jerárquico, operativo, ¿qué piden? ¿Qué hacen?
¿Y hago una reunión previa antes con la empresa como para conocer a todo su personal? Bien, es probable, Magali, Sí. que no puedas, no llegues a conocer a todo el personal, Ujú. porque a veces piensen ustedes que las empresas medianas de gran envergadura tienen sucursales, ¿sí? Están situadas en otras localizaciones. Entonces, busca más el tema de quién estuvo más tiempo en el trabajo, quién tiene más antigüedad, mayor conocimiento, etcétera, ¿sí? Eh, Está bueno lo de conocer a la gente, pero ¿saben qué pasa? No tenemos tiempo, ¿sí? Ustedes piensen que si bien esta etapa de relevamiento para escribir requisitos es una etapa importantísima, y debemos dedicarle tiempo. Cuando ustedes diagramen los cronogramas de sus tesis, piensen que la etapa de adquirir conocimiento, porque en todo proyecto van a tener que adquirir conocimiento, o sea, la etapa de investigación, de adquisición de conocimiento, de todo eso, no le pongan poco tiempo, por más que el tema lo conozcan. A veces la excusa es, o el motivo es, no, yo conozco el tema, entonces no me va a llevar mucho tiempo. El terreno es muy distinto a lo teórico. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo de campo, dedíquenle un tiempo considerable a su investigación o toma de conocimiento. Está bien, un tiempo considerable, pero no podemos tomar todo el tiempo. Entonces, las estrategias tienen que ser precisas para el tipo de proyecto que vamos a encarar. Entonces, por ejemplo, Magali dice, decido entrevistas y entrevisto al personal jerárquico, al personal, o sea, al directivo, el que toma decisiones, el operativo, y vas a tener que elegir las personas, ¿sí? Porque no van a poder entrevistar a todo el personal que está ubicado en esas jerarquías. Y lo que puedo hacer entonces quizás es mandar una encuesta. Hago una entrevista con los principales y en base a eso envío una encuesta online para el resto. ¿Podría ser, profe? Perfecto, perfecto. Entonces hay que definir muy bien a quiénes se entrevista, ¿sí? Y el resto del personal puede recibir también tu encuesta, tu cuestionario. Eso me ayuda mucho más. Entonces, la entrevista es la reunión de 2 o más personas en donde, por favor, no se olviden ustedes de tomar algún registro mientras, profe. Las profes de práctica, a ver, esperen un poquito que tengo un mensaje. Las profes de práctica nombraron las reuniones JAD y JRP. ¿Podría explicarlas? Sí, ya las explico. Ya explicamos la JAD, ya llegamos a eso. Entonces, les decía que tenemos que encontrar la forma de que las entrevistas sean más que redituables. ¿Por qué? Porque si vamos a invertir tiempo y esfuerzo en las entrevistas, ustedes acuérdense que, por ejemplo, estamos hablando ahora, retienen en la cabeza, retienen absolutamente todo lo que estamos diciendo. No, la verdad que no retienen. O sea, a uno ¿qué es lo que les queda a ustedes después de una clase? ¿De qué se acuerdan más? ¿De un ejemplo? ¿De qué se acuerdan más? ¿De algo que ya conocían y entonces logran relacionarlo con el tema nuevo de la clase? ¿Alguien se anima a decirme de qué se acuerda más? De un ejemplo, profe. De un ejemplo. Bueno, eso es por ejemplo. Bueno, eso es un recuerdo, o sea, algo que ustedes logran captar a través de algo que se imaginan. Entonces, ¿ustedes creen que después de una entrevista se van a acordar de todo lo que dijo el entrevistado? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por favor, mientras están
Natalia me dice también del ejemplo. Bueno, entonces vamos a tratar de que haya más ejemplos en la clase. Entonces, no se van a acordar, tienen que tratar de registrar, mientras dura la entrevista, de registrar lo que se dijo durante esa entrevista, ya sea con notas, que van a pedir permiso, ¿sí?, para tomar esas notas, o con una grabación y van a pedir permiso también para grabar la entrevista. Una vez que termine la entrevista, registran eso en notas. Mantengan un registro de entrevistas. Si bien ustedes van a pactar día y hora de entrevista con el entrevistado, sean puntuales, lleguen a la hora que el entrevistado les ha dicho que podía. Acuérdense que hay gente que tiene poco tiempo, hay gente a la que no le gusta que lo entrevisten. Entonces van a tener que ver cómo está la predisposición de esta persona para hacerle la entrevista. Durante la entrevista traten de ser activos, de mantenerlo interesado. Si van a llevar las preguntas escritas como una guía, no las lean, por favor, queda muy mal. Traten de recordar, ¿sí? Y de tanto en tanto se fijan por si les faltó preguntar algo. Antes que nada, fijen el objetivo de la entrevista, ¿sí? Lo dijo muy bien Magalí. ¿Para qué voy? O sea, que no sea una pérdida de tiempo, que sea algo que realmente les sirva. Bueno, una vez que termina, registro todo eso en un registro. Nosotros le llamamos el guión de la entrevista, ¿sí? La registración de la entrevista, la verdad que como ustedes quieran. Nosotros lo que usamos generalmente es un tipo de planilla en donde decimos, bueno, tal es la persona entrevistada, a qué hora y qué día fue entrevistado, cuáles fueron las preguntas y las respuestas, por supuesto, antes que nada, el objetivo de la entrevista. Eso díganselo al entrevistado, ¿sí? Díganle cuál es el objetivo que tiene esa entrevista. Díganle al entrevistado y denle un tiempo para que pueda responder, ¿sí? Si está pensando en algo, bueno, no lo apresuren, tengan paciencia, traten de llevar de la mejor forma la entrevista. Y como les decía, es muy rico porque ustedes, no es solamente la pregunta y la respuesta del entrevistado, la ventaja que tienen cuando están frente a la persona es poder ver sus reacciones. ¿Y para qué quiero saber cómo reacciona el entrevistado? Y generalmente, para tener una idea de cómo va a impactar este sistema en esta persona. Y si es una persona que toma decisiones, a mí me importa que esté muy interesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser un colaborador y si toma decisiones va a hacer que sus subalternos sean también colaboradores o que por lo menos colaboren con el desarrollo de este proyecto. Además me voy a dar cuenta a ver si es comunicativo, si no me interesa mucho si es amable, como persona no me interesa su actitud, lo que me interesa es justamente qué tanto va a colaborar con este proyecto, cómo le impacta, ¿sí? Entonces por eso decía que la entrevista es más rica. Bueno, ¿alguna pregunta sobre entrevistas? No, profe. No. Nadie tiene... Bueno, listo. Vamos a ver, de una... Espérenme un minuto, por favor. De una relación que ya conocemos, conocemos. ¿Cuánto más o menos sería aconsejable que dure una entrevista? No más de 45 minutos, de 45 minutos a una hora, que dicen que es el tiempo que nosotros podemos mantener, 45 minutos dicen que podemos mantener la atención. Creo que no es continua, ¿no? Pero, o sea, esa atención de 45 minutos no es que durante 45 minutos podemos mantener la atención continua, pero es lo que nos marca, no sé,
alguien hizo un estudio sociológico sobre eso, psicológico, y dijo que entre 45 minutos a 1 hora podemos mantener a la persona interesada. Bueno, ustedes verán que nuestras clases son de 2 horas, así que no está dentro del marco del que hablan, pero bueno, así son las cosas. Sí, de 45 minutos a 1 hora, por favor, no la retengan más a la persona. Y si si les quedaron cosas por preguntar, pacten otra entrevista. Gisela, no entiendo muy bien. Me decís que de una relación que ya conocemos con un ejemplo. No sé qué es una relación. Gisela Mauro. Bienvenidos a este pequeño video en donde Profe, creo que ella lo puso cuando usted preguntó si preferíamos un ejemplo o cómo recordábamos mejor las cosas. Perdón, gracias, pensé que me estaba preguntando algo, perfecto, gracias, sí. De una relación que ya conocemos con algo, perdón, profe, sino que el ejemplo esté relacionado, claro, que el ejemplo esté relacionado con algo que ya conocemos. Ahí es cuando ustedes logran retener más el tema, no es una pregunta entonces. Bien, entonces, vamos a el tema el que sigue, que es encuestas o cuestionarios. Las encuestas o cuestionarios son un medio de recolección en donde no hay una charla con la persona, sino, como dijo en su momento Magali, puede ser una técnica accesoria, complementaria, o puede ser la técnica que ustedes elijan. Que sea la técnica que ustedes eligieron para la recolección de datos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque necesito datos específicos, porque realmente las entrevistas, como es todo muy estadístico, supónganse que lo que necesitan son cuestiones más estadísticas y no tanto el tema de las personas, la organización, cómo trabajan, si están o no dispuestas, que el objetivo sea otro, ¿sí? Que el tipo de investigación que tenemos que hacer es otro. Entonces, el cuestionario es una técnica adecuada. El cuestionario me permite llegar a muchas más personas, ¿sí? Lo realizo en mucho menos tiempo, pero esto del menos tiempo es relativo. ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo tengo que entrevistar a 200, o tengo que recoger datos de 200 personas. Entonces, hago diferentes cuestionarios según la jerarquía y el trabajo que realizan las personas, ¿sí? Diferentes cuestionarios. Modelos, por supuesto, no voy a hacer 200 cuestionarios distintos, sino que hago varios modelos y así reparto el cuestionario. Eso sí, por favor. El diseño de cuestionarios es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que lograr es que la persona se sienta cómoda contestando ese cuestionario. ¿Por qué? Porque si tiene buena predisposición, va a contestar mejor, no va a cometer errores o no va a saltearse alguna de las preguntas que le hago en el cuestionario. Entonces, el cuestionario se tiene que diseñar sobre fondo blanco. Ya sea que el cuestionario es realizado en papel o el cuestionario lo realizan online por web o el formulario de Google, fíjense que el fondo es blanco, ¿sí? El fondo blanco es el que menos cansa la vista, el que menos distrae, que la persona tenga suficiente espacio para responder, ya sea en papel o en web, ¿sí? Que el campo de captura de la respuesta sea amplio. Que la pregunta que se hace no sea ambigua, que esté muy clara, ¿sí? Tienen que exactamente, ustedes pregúntense siempre qué es lo que quieren preguntar, o mejor dicho, qué es lo que quieren saber, y en base a eso elaboren la pregunta, ¿sí?
no hagan preguntas dobles. Por más que yo a veces en los parciales, bueno, se me va un poquito y hago una pregunta doble, pero están muy mal las preguntas dobles. Yo voy a tratar de no. A veces me tiento con eso y está mal. ¿Por qué? Porque a veces en la necesidad de contestar o en el apuro incluso, algunas de las preguntas quedan sin respuesta. Si yo les digo, por ejemplo, el proceso de control de calidad del producto tal, lo realiza el Departamento de Control de Calidad. ¿Por cuánto tiempo? Esa es una pregunta doble. En el mismo renglón han puesto dos preguntas. Sepárenlas. Una vez que responde la primera pregunta, háganle la segunda pregunta sobre el mismo tema. Eso se llama sondeo, ¿sí? No es repreguntar, sino es profundizar en la investigación. Que no haya preguntas dobles, que no sean ambiguas, que no haya muchas preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Cuando ustedes no hacen una... A ver, cuando la persona que responde tiene que relatarles algo, explayarse en la respuesta. No es una respuesta de sí, no, de un porcentaje, de un valor, no. Es una respuesta. Si ustedes traten en un cuestionario, por favor, traten de no preguntar nunca cuáles son los pasos de determinado proceso, porque si el proceso es largo, la gente va a tener que escribir mucho y describir mucho. Vayan y observen mejor o hagan una entrevista, ¿sí? Pero no hagan preguntas en donde la gente tenga que escribir mucho porque no les gusta. Acuérdense que ustedes van, es más, si son de afuera, si no son de la empresa, ¿y qué viene a preguntarme? ¿Qué necesita saber tanto? ¿Por qué tengo que responderle? La gente es reacia muchas veces a responder cuestionarios. Entonces, que el cuestionario sea preciso, las preguntas que tengan relación. Si ustedes inician el cuestionario haciendo algunas preguntas sobre un tema, que todas las preguntas tengan que ver. Yo creo que tenía un ejemplo de cuestionario. No sé si traje acá, bueno, no importa, ya lo voy a buscar. Que todas las preguntas estén relacionadas, es decir, todas las preguntas relacionadas a un tema que estén una a continuación de la otra, ¿sí? Porque así yo logro que la persona piense un poco más en ese tema, ¿sí? Voy ahondando ¿cómo se dice? En el tema y la persona va pensando cada vez más, es decir, lo estoy trayendo al tema, estoy logrando más información de él. No salten de una pregunta, de un tema a otro y después vuelvan al anterior. Traten de que el cuestionario sea ordenado. ¿Se entiende? Bien. Yo estoy buscando a ver si tengo algo para mostrarles que tengo algún comentario. Bueno. Otra cosa que tienen los cuestionarios es que al tener preguntas serían más bien cerradas, se pueden hacer como escalas. A veces, si le estoy preguntando, ¿qué tan satisfecho? A ver, ¿qué tanto? Yo puedo preguntarle, a ver, ¿qué tan conforme está con el sistema actual? Muy conforme, medianamente conforme, nada, o más o menos, o puede ser nada conforme, estoy satisfecho, poco satisfecho, etc. Así puedo hacerle escalas para que no conteste con sus palabras, sino con datos que yo quiero conocer. Entonces, puedo trabajar con escalas. Si trabajo con escalas y la persona tiene que marcar,
¿sí? Tiene que marcar con una cruz o marcar con un círculo, tachar lo que no corresponda. No sé, ustedes vean cuál es la mejor acción para responder esa pregunta, pero por favor, que sea siempre la misma consigna. Si ustedes han elegido que la persona tache lo que no corresponda, en todo el cuestionario la consigna es tache lo que no corresponda. Si ustedes han elegido que marquen la respuesta correcta en todo el cuestionario, independientemente del tipo de pregunta que ustedes hacen, si han puesto en escala, es marcar la respuesta correcta, ¿sí? Si la consigna la escriben al inicio del cuestionario de la pregunta, bueno, todas las consignas están al inicio de la pregunta. No pongan una consigna de marquen la respuesta correcta arriba, hacen la pregunta, tienen la escala. En la siguiente ponen la pregunta, la escala y abajo ponen marquen la respuesta correcta. No, por favor. Todo eso lo que les estoy indicando tiene que ver con algo que se llama consistencia. ¿Sí? La consistencia es que un cuestionario esté bien diseñado, sea consistente, significa que esté ordenado, maneje escalas, pueda guiarlo. Acuérdense que el cuestionario ustedes lo reparten y se van. No estén al lado de la persona para que conteste. Entonces, si la persona tiene alguna duda, bueno, sí, ahora está en Messenger, en mail, me puede mandar un mail, un Messenger, pero eso retrasa, ¿sí? Totalmente todo. Además, ¿para qué? ¿Cómo es el cuestionario que las 200 personas me están preguntando y tengo que ser como, a ver, dar una clase para responder el cuestionario? No, eso significa que no está bien hecho. Entonces, cuando diseñan el cuestionario, tienen en cuenta todos estos cuidados porque lo que estamos buscando es la calidad y la eficiencia de mi técnica para recolectar datos, ¿sí? Y que me lleve el menor tiempo posible porque eso impacta en mis costos. Entonces, lo que buscamos es calidad de la herramienta para recoger datos. Por ejemplo, nosotros ya no hacemos la verdad es que tendremos que volver. Nosotros hacíamos encuestas a fin de año para conocer la satisfacción del estudiante. Esas encuestas eran anónimas, ¿no? Para conocer la satisfacción del estudiante con respecto al cursado de la materia, qué les había aportado, etcétera. ¿Por qué son anónimas? En este caso no eran anónimas. ¿Por qué? Porque no nos interesa saber quién dice qué. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Cómo ha repercutido en el estudiante esta asignatura en cuanto a su formación para después su desempeño profesional? Pero en el caso de ustedes, las encuestas, los cuestionarios tienen que ser, tienen que tener nombre y apellido, ¿sí? No pueden ser anónimos. La persona que contesta se tiene que hacer cargo de lo que contesta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es justamente recabar información para desarrollar correctamente un proyecto. Los cuestionarios, en este caso, no pueden ser anónimos. Y antes que nada, ustedes obtienen el diseño del cuestionario, lo van a charlar seguramente en el equipo de trabajo, obtienen un diseño del cuestionario, ese cuestionario se lo presentan al directivo, al jefe, al presidente de la compañía, le presentan el cuestionario uno o varios modelos, obtienen su autorización y recién cuando esos cuestionarios están autorizados pueden repartirlos, ¿sí? Entre la gente. Otra cosa que es importante es el tiempo que ustedes les dan. Acuérdense que antes de repartirlo tiene que estar autorizado y es el jefe, el directivo, el presidente de la compañía el que tiene que decirle a los jefes, supervisores, empleados jerárquicos, lo que fuera, que ese cuestionario está aprobado y que debe ser respondido en, no sé, 24 o 48 horas. Esa directiva tiene que salir de los jefes de la empresa, no nuestra. Nadie les va a responder un cuestionario que no esté autorizado por los directivos de la empresa.
porque me están dando información y ustedes saben que antes de realizar cualquier relevamiento, ustedes tienen que pactar un acuerdo de confidencialidad con la empresa. Me están dando datos que yo tengo que usar con el único fin de desarrollar el sistema, nada más. Entonces se firma un acuerdo de confidencialidad. Todo lo recogido en esta etapa de investigación es únicamente a los fines de desarrollar el software. Sean muy serios, por favor, ¿sí? Trabajen con seriedad, con calidad. Bien, ¿alguna pregunta sobre cuestionarios? Bueno, ya saben, lo reparto al cuestionario, lo reparto, espero 24 o 48 horas lo que haya dado, recojo ese cuestionario y cuando lo recojo empieza la tarea dura, que es sacar de todas esas respuestas la información que necesito para escribir requisitos. Entonces, estas técnicas son complementarias, se puede complementar entrevistas con cuestionarios, se puede usar únicamente entrevistas, a lo mejor la gente a entrevistar es poca, entonces bueno, no tiene mucho sentido que gaste tiempo, esfuerzo, dinero en un cuestionario, ¿sí? Entonces con las entrevistas son suficientes, o al revés, es mucha gente, entonces voy a utilizar el cuestionario y por ahí, a ver, una vez que recogí toda la información del cuestionario y me quedan dudas, entonces a lo mejor puedo plantear entrevistas con determinados sectores. ¿Sí? Son complementarias. Se pueden usar de forma única también. Pero recuerden que son dos técnicas que son costosas las dos. La entrevista mucho más costosa que el cuestionario. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos entonces con las reuniones HAD. ¿Sí? Acá les voy a escribir las reuniones HAD. Las reuniones HAD son las Joint Application Design. Eso significa HAD. Vamos ahora a una técnica que es absolutamente complementaria, ¿sí? No es una técnica que yo pueda utilizar como técnica única para reducir requisitos o para trabajar sobre lo que un sistema necesita. Es una reunión, ¿sí? Sobre todo tienen el objetivo de reducir justamente el tiempo de desarrollo de un sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que estoy haciendo con este tipo de reunión, es una reunión, ¿no? Antes que nada, una sesión de trabajo. Es una sesión de trabajo. Puede ser a lo largo del desarrollo del proyecto. Es decir, yo puedo decir, a ver, vamos a tener una reunión, una HAD, a lo mejor en cada hito de control de mi planificación. Puedo tener, a lo mejor puedo plantear una reunión HAD por mes, una reunión o un encuentro HAD o dos durante todo el desarrollo del proyecto. A ver, no puede ser tampoco algo habitual, ¿no? Porque esta gente está trabajando, la gente está trabajando en la organización. Y si bien yo trabajo casi en forma conjunta, pero no es que yo sea parte de la organización. Yo voy a hacer ahí, voy a dejar instalado un sistema. Bien, entonces, las reuniones, les decía, esto es para que los usuarios se involucren, el usuario tenga participación en el desarrollo del sistema. Es decir, son ellos los que identifican la necesidad que tienen, ¿sí? Nos hacen propuestas sobre las alternativas de solución que hemos planteado nosotros y sobre todo las especificaciones de los requisitos, ¿no?
donde ellos tienen que decirnos si lo que nosotros escribimos como requisitos es realmente válido, es una necesidad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se establece un equipo de trabajo, ¿sí? Pero en este equipo de trabajo las personas tienen un rol, ¿sí? Que está perfectamente identificado. Hay usuarios, hay gente que va a ser usuarios del sistema y hay quienes son parte del equipo de desarrollo. ¿Por qué les digo que no se puede abusar de esta técnica? Porque son reuniones largas. A ver, no es que yo junto a todo el personal y me pongo a charlar de la vida, no. En el horario de trabajo, yo tengo que pedirle permiso al directivo para reunirme con las personas que trabajan en la organización en una reunión que puede llegar a durar toda una jornada o puede durar, qué sé yo, una mañana. Es decir, estoy sacando a la gente de su puesto de trabajo para que vengan a reunirse conmigo. Si bien el propósito le va a interesar mucho a la organización, pero los estoy apartando de su horario de trabajo o de sus actividades, digo. Entonces, hay toda una preparación previa para este tipo de reuniones. Generalmente se hacen en el lugar de trabajo, pero para eso la organización, la empresa, tiene que disponer de un área de reuniones, ¿sí? Bueno, ahora ya es otro el tema, con esto de la pandemia, nos podemos reunir en forma virtual, ¿sí? Tenemos ya la ventaja de que la reunión no sea estrictamente presencial. Ahora, yo les digo que si la reunión es virtual, ustedes tienen que exigir que las cámaras estén encendidas. Las cámaras de los participantes tienen que estar encendidas. En el caso de ustedes, ¿sí? Con estas reuniones, con estas clases, yo debiera pedirles a ustedes que enciendan la cámara, pero entiendo que este es un elemento que consume muchos recursos. Entonces, en función de que ustedes por lo menos reciban correctamente el audio, no les pido que activen las cámaras. Pero cuando se hacen este tipo de reuniones, las personas tienen que mostrar presencia, participación, interés, porque vamos a discutir sobre el sistema. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo llevar a este tipo de reuniones? Este tipo de reuniones, les digo, no es una reunión que se realice al principio, ¿no? Al principio no es muy bueno que se realicen al principio, digo, del inicio del proyecto. Estas reuniones es mejor que se realicen cuando yo ya tengo a lo mejor algo que se llama prototipo. Y si no es un prototipo funcional, ya vamos a ver más adelante, es un sistema a escala, ¿sí? Yo ya desarrollé algo sobre el sistema, entonces nos reunimos a mirar, nos reunimos para que los usuarios, las distintas personas que van a interactuar con el sistema, den sus opiniones, validen los requisitos. Por eso les digo que es un encuentro que tenemos con las personas donde ustedes van a tener que grabarlo, necesariamente van a tener que grabar ese encuentro. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que ustedes imagínense, ¿qué sistema se imaginan que me ha pedido la organización? Hagamos un ejercicio. Denme algún sistema que a ustedes se les ocurre que la organización ha pedido y yo me imagino y les relato cómo sería la reunión HAD. ¿Un sistema para saber el inventario? Bueno, me han encargado entonces un sistema de control de inventarios, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a llamar para este tipo de reunión? Y bueno, para este tipo de reunión voy a llamar a todos aquellos
usuarios, jerárquicos, directivos que estén involucrados en este proceso. Un control de inventario, ¿a quiénes involucra? A depósito, sí o sí. ¿Sí? A depósito, sí o sí, que son los que reciben de los proveedores los productos. Están involucrados los de ventas, que son los que van a sacar de depósito ventas, o a lo mejor no necesariamente, imaginemos que a lo mejor ni siquiera es para ventas, el depósito lo tengo, imagínense que sea una empresa de transporte, ¿sí? Y al depósito yo lo tengo con todos los repuestos que necesitan mis unidades. Entonces, mi depósito consiste en todos los repuestos que necesitan las unidades, las ruedas, los motores, las baterías, todos los repuestos de los... Bueno, entonces, ese es mi depósito. ¿Sí? No hay venta, yo no vendo nada, pero sí cada vez que entra una unidad de mantenimiento, yo tengo que solicitar a depósito determinado repuesto para cambiarle a la unidad. ¿Quiénes más están involucrados? Todos los de compras, ¿sí? Porque cada vez que hay un faltante o se llega a un stock mínimo, no puede haber faltante, pero sí tiene que haber un stock mínimo. A ver, yo no me puedo quedar en el stock por debajo, mi stock de baterías no puede estar por debajo de las 5, 7 baterías, supónganse, ¿sí? Bien, entonces yo necesito que para esta reunión vengan estas personas, ¿sí? Las que están involucradas directamente en el proceso de inventario, de control de inventario. Bien, ¿cómo organizo la reunión? Es muy importante definir claramente el perfil y las responsabilidades de los participantes, ¿sí? Yo les he dicho recién que cada uno tiene un rol. Entonces, hay un moderador. ¿Por qué? Y porque a veces ustedes creen que estas reuniones, cuando se junta personal de diferentes áreas, son amables, tranquilas, están todos contentos, se quieren mucho. Generalmente esas cosas no pasan, ¿sí? Salvo que haya un muy buen clima laboral. Salvo que trabajen en Google, ¿sí? Si no, realmente siempre hay roce, ¿no? Siempre hay en toda organización, cuando interviene el ser humano, siempre hay disputas, roces, competencias, a veces en el buen sentido, ¿no? A veces porque tienen ganas de trabajar y hacer las cosas muy bien, a veces no tanto. Entonces, tiene que haber un moderador, alguien que le dé el uso de la palabra a las personas, ¿sí? que entienda de trabajo en grupo, ¿sí? Que tenga algunas características así como que entienda la psicología del comportamiento de las personas. Ese va a moderar la reunión, va a ser el que va a poner orden, ¿sí? Hay alguien que ha impulsado, ¿sí? Este desarrollo, él tiene que estar. El promotor de esto, el que tuvo la idea de que necesitaban un sistema de control de inventario. El jefe del proyecto también tiene que estar. ¿Quién va a ser el responsable de implementar este proyecto? Tiene que haber un especialista en modelización. Eso ya nos compete a nosotros, a los informáticos, ¿sí? Son las personas que son muy capaces de convertir las necesidades de la organización en modelos que después nos ayudan a nosotros a poder programar, ¿sí? A construir el sistema para dar respuesta a esto. Los desarrolladores, ¿sí? Que son los que me dicen qué es posible hacer o no según las necesidades de las personas, y los usuarios. El que va a usar, el usuario final, el que va a usar el sistema, esa es una persona clave, ¿sí? Porque es para quién estamos realizando el sistema. Él va a cargar los datos. A ver, el encargado de depósito, en este caso, en este ejemplo que me acaban de dar, el encargado de depósito es una persona clave que asista a esta reunión. ¿Por qué? Y porque es el encargado de depósito es el que sabe todo el movimiento del depósito, el que tiene que saber el movimiento del depósito. Entonces, el que nos dirá, bueno, miren, cuando llegan los productos, cuando llegan los repuestos, cuando llegan los artículos, lo que a mí me entregan es un remito.
Y yo tengo que abrir la caja y contabilizar y mirar cada uno de los artículos que vienen en esa caja, poner un tilde, ver si corresponden, y recién una vez que está todo controlado, entonces le firmo el remito al de la empresa que me trae. Y bueno, y eso ahora no tenemos sistema, entonces lo estamos poniendo en una carpetita, eso va al depósito, los productos se ubican en determinado lugar, y cada vez que alguien se lleva para ponérselo a alguna unidad, se lleva alguno de los artículos, tiene que pasar por acá y decirme, me llevo tal cosa, entonces yo decremento del stock. Bueno, pero supónganse que se ha hecho muy voluminoso, entonces ya este trabajo manual no se puede llevar adelante. Pero se dan cuenta que necesito la presencia de determinadas personas en esta reunión. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor no hay una buena comunicación entre ellos. ¿Esas cosas pasan? Pasan. Entonces viene la gente de compras y me dice, el encargado de compras, sí, pero lo que pasa es que depósito no nos dice cuáles son los faltantes o el stock mínimo con el suficiente tiempo como para que nosotros le pedamos al proveedor, sabiendo que hay una demora siempre hasta que me manden el artículo, y no nos dice, y entonces a lo mejor depósito dice, no, sí, yo te mando, pero ¿cómo te mando? Y bueno, te mando una planilla, así se entiende que la reunión es para que las diferentes partes acuerden una buena forma de trabajo, para que nosotros le propongamos la solución. La solución nuestra ya tiene que estar pensada, ¿no? Cuando llegamos a esta reunión con la solución ya pensada, para discutirla con las personas, y además para que podamos mostrarle, proyectar en ese momento la idea de solución que nosotros tenemos, que no puede ser una sola, tienen que ser alternativas de solución. Entonces, en esta reunión, en esta jornada de trabajo, lo que hacemos es discutir sobre la solución, si es lo que mejor se adapta a las necesidades de la organización. Esa es una reunión HAT. Están presentes, como les dije recién, miren, les voy a escribir acá en el chat, les voy a copiar quiénes son los que están presentes, ¿sí? Acá está, que es importante definir claramente el perfil, y acá están los perfiles, el moderador, ¿sí? Que es el líder, el promotor, el jefe del proyecto, el especialista en modelización, ahora ya les voy a mandar esto, les mando el resto, el especialista en modelización, los desarrolladores, los usuarios, y les dije recién que es importante que si la reunión es presencial, la sala donde se lleva adelante esta reunión tiene que ser un lugar cómodo, amplio, ventilado, con mucha iluminación, ¿sí? Para que la gente se sienta cómoda. Si yo llevé a mis desarrolladores, incluso se puede les digo, ensayar algún desarrollo para mostrarles allí en el momento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, usted dijo que es una jornada laboral, o sea que serían como 4 horas. Sí, por lo menos, por lo menos. Piensen ustedes que se va a discutir sobre la solución y que están presentes diferentes interesados. Entonces, ustedes proponen, van mostrando la solución planteada, empiezan a preguntar a unos y a otros. La gente, cuando conoce mucho del trabajo, se explaya bastante,
¿sí? Por eso es necesario el moderador, por eso necesito un moderador, alguien que conozca mucho sobre manejo de grupos y le pueda dar la palabra a uno a otro y alguien que registre todo eso porque es importantísimo todo lo que la gente dice. Sí, 4 o 6 horas por lo menos. Entonces, por eso estas reuniones necesitan de mucha preparación. En caso de ser virtuales va a tener que ser menos tiempo. Van a tener que separarla en 2, 3 encuentros. Cuando eran presenciales, empezábamos temprano, a lo mejor una reunión, y sí, terminábamos después del mediodía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo organizaba? El lugar de trabajo, el lugar donde nos reuníamos era un lugar amplio, ventilado, con mucha iluminación. Empezaban a la mañana temprano, yo tenía previsto un break siempre con un cafecito y algunas galletitas, algo agradable para que la gente se sienta, qué sé yo, bien en el lugar. O sea, hacemos un pequeño break donde se les servía un café, algo para acompañar el café y después seguíamos, ¿sí? Siempre tiene que haber un corte como para que se distiendan, y el moderador, como les decía, es muy importante porque a veces la gente se pelea y no está mal cuando se trata de trabajo, ¿no? Cuando la pelea es en términos de lo que se quiere, digamos, arreglar en el trabajo, pero bueno. Sí, hay que tener, es muy bueno, las reuniones estas son importantísimas, salen cosas que a veces uno ni se imaginó que estaban sucediendo en la organización. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿cada cuánto? O sea, usted decía de que se podría tener una o dos reuniones por mes. ¿Y eso durante cuánto tiempo sería hasta que termine de desarrollar el producto? Sí, lo recomendable es eso, ¿sí? Ahora, 2 al mes, si se dan las condiciones para que eso pase, ¿no? A veces en las organizaciones no se puede, entonces con una al mes, o mira, hay algo que es recomendable y es lo que nosotros hacíamos cuando el proyecto era grande o largo en duración, ¿no? Hacíamos uno para acordar para ponernos de acuerdo en qué problemas existían, ¿sí? Hacíamos otra para mostrarles ya la solución que habíamos planteado o las alternativas de solución que habíamos planteado. Y hacíamos otra cuando el producto estaba ya con un desarrollo importante para hacer ajustes nada más, ¿sí? Y de ahí ya íbamos a la implementación. Pero por lo menos esos hitos, ¿sí? Hacerla antes, durante y ya casi al final, como para saber que estamos trabajando o sea, que estamos encaminados, ¿no? En el producto. Y haría una última reunión, profe, como para saber la experiencia final, digamos, del usuario, o sea, después de la implementación, 3 meses después, un año después. Si te interesa, sí. Sí, si te interesa y si te necesitas saber sí, la experiencia del usuario, sí, está muy bueno hacer eso. La verdad que a veces uno deja las cosas, se va y después a veces no vuelve a preguntar cómo les va, pero sí está muy bueno lo que vos decís, está buenísimo. Muchas gracias. Bien, si no hay más, vamos a hablar sobre la otra, ¿sí? La JRP, les pongo acá de qué se trata. Sí, el planeamiento. Profe, sí. También en el práctico nos preguntan qué soporte o herramienta tecnológica se utiliza en estas reuniones. Perdón, no entendí. ¿Qué soporte? O herramienta tecnológica. Ah, bien. Para estas reuniones. Bueno, miren,
Yo les diría que ahora en tema de pandemia, en tiempos de pandemia, el soporte de la herramienta tecnológica son las reuniones virtuales, desde ya, ¿sí? Son las reuniones virtuales. Después es conveniente que ustedes lleven algo preparado. Puede ser a través de unas diapositivas, así como hacemos nosotros, que puede ser un PowerPoint, o puede ser el PRICE, que es el otro, el PRICE, que es el otro. Es conveniente que lleven algo para mostrarle al cliente, al usuario. Eso sí, y si, como les digo, que pueden ser diapositivas, Power, que pueden ser, no sé, como ustedes quieran hacer, diagramas, quieren hacer, sí, algunos diagramas como para mostrar soluciones, ya sea en diapositiva o en lo que quieran, pero hay algo en lo que tienen que tener muchísimo cuidado. Siempre les he dicho que sean respetuosos del conocimiento del otro. Miren, ¿será que yo soy ya vieja y jodida? Pero si hay algo que me molesta es que me expliquen lo obvio. No vayan a explicarles su trabajo a la gente. Vayan a contarles lo que ustedes van a hacer para mejorárselo. Pero no le hagan, no le muestren, porque ustedes en el proceso de compra de materiales hacen esto y esto. Ya lo sabe la gente. No pierdan tiempo en eso. A ver, fuimos a una reunión re importante, ¿sí? Para la implementación de un sistema que traían de otra parte. Empezaron, nosotros somos de sistemas, o sea, mi área es sistemas. No me cuentes, no me cuentes los primeros pasos de sistemas. Es como un insulto, ¿no? Es insultar el conocimiento y la inteligencia del otro. Sean respetuosos de lo que el otro conoce. Entonces no le vayan a explicar a la gente cómo es su trabajo. No. Ustedes quieren demostrarle que saben de qué se trata su trabajo. Bueno, muéstrenle cómo lo ayudan a resolver los problemas que tiene. Pero si van a hacer una exposición basada, por ejemplo, en diapositivas, no le cuenten a la gente sobre su trabajo. ¿Se entiende? Vayan y demuestren que lo conocen a través de las soluciones que plantean. Entonces, herramientas tecnológicas, sí, pues, por ejemplo, ahora, bueno, estas, sí, las reuniones virtuales, las exposiciones, cualquier otra herramienta que les sirva a ustedes para comunicar, ¿sí? Esos serían los medios. A ver, ¿cuál es la mejor forma de comunicar? Y la mejor forma de comunicar muchas veces es proyectando un diagrama, proyectando un sistema similar, mostrándole al usuario algo similar como para que sepa más o menos cómo va a ser la solución que ustedes plantean. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. No hay de qué. Entonces, vamos a las otras reuniones que son ya las de planificación. Entonces, estas reuniones, las JRP, ¿sí? Son reuniones que se hacen con el nivel más alto, el nivel decisorio. ¿Cuál es la diferencia? La modalidad, la mecánica puede ser la misma, ¿no? En cuanto a que necesita un moderador, un promotor, un director del proyecto, ¿sí? Especialistas. Las personas que participan pueden tener los mismos roles que hemos visto en el caso anterior. Pero acuérdense que estos son más que reuniones, son talleres, ¿no? Talleres de trabajo, donde se trabaja. Si bien se discute, pero se trabaja en conjunto. ¿Para qué? Para diseñar una mejor solución. En la reunión anterior, en la HAD, ¿quiénes participaban? Y el usuario que conoce acerca de la operatoria o la operativa, ¿sí? Para realizar algo, el jefe de departamento, el jefe de compras, o a lo mejor no tiene que ser el jefe, si no está el jefe no importa, el empleado más experimentado, ¿sí? En el tema,
Eso eran las HAD. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este otro tipo de reunión? En esta otra reunión, lo que se hace es la planificación, se presenta de alguna forma la planificación del proyecto completo a las personas que toman decisiones, ¿sí? Quienes participan en estas reuniones son los directivos, el directorio de la organización, el empleado jerárquico, el nivel más alto de la organización, ¿sí? Son los que toman decisiones en la organización. Entonces, el lugar donde se reúnan es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser, si es presencial, insisto, un lugar que esté bien acondicionado para que se desarrolle tranquilamente toda la sesión. Entienden que necesito la atención de las personas. Entonces, no puede hacer ni frío ni calor, no puede haber mucha luz o poca, no puedo distraer a la gente. La gente tiene que estar tranquila en el lugar, ¿sí? Si pactan que la reunión no va a ser presencial, sino que va a ser virtual, bueno, a ver, el horario van a tener que acordar y ahí es un poquito más difícil, porque ya no estamos hablando de que van a estar en su lugar de trabajo, sino que van a tener que disponer de algún tiempo para juntarse con ustedes y son empleados jerárquicos, ¿sí? Y muchas veces no son empleados, son los dueños de la organización, de la empresa. Entonces van a tener que coincidir en hora, en día y hora, y eso a veces es un poco difícil, pero tienen que tratar de que todos coincidan en el horario y en el día para que estén presentes y por favor muy, muy atentos y muy interesados. Ustedes tienen que lograr el interés de esta gente. Entonces, también lo que hacemos es trabajar en conjunto con ellos, se presentan, generalmente esto es para la toma de decisiones, ¿no? Entonces se presenta la solución, ¿cómo la van a presentar? Como ustedes quieran, ¿sí? O en una serie de gráficos, diapositivas, etcétera, o un prototipo funcionando. ¿Qué pasa? A veces hay sistemas que han sido desarrollados con anterioridad y han servido para otras organizaciones, entonces se los podemos mostrar funcionando. Bueno, miren, para nosotros, esta empresa, para este tema, tiene implementado un sistema en tal lugar y funciona de esta forma. Piensen que son empleados jerárquicos, piensen que pueden ser los dueños, entonces, si bien tienen que adelantarle que van a utilizar algunas horas de su tiempo, estas reuniones no debieran durar jornadas completas, para nada, ¿sí? Pero tampoco pueden ser rápidas. Tengo que lograr que los decisores, es decir, el equipo de decisión de la organización trabaje conmigo. Eso es lo que tengo que lograr. Que trabaje conmigo y con mi equipo. Porque de acá, de esta reunión, yo tengo que, yo voy con objetivos muy claros, ¿sí? Y con productos casi elaborados, seguramente. Lo que voy a hacer es tratar de completar ese producto. Pero además voy a necesitar que esta gente, trabajando conmigo, trabajando con mi equipo, logre otros productos, ¿sí? Yo tengo que sacar de acá, por ejemplo, cuáles son los modelos de proceso de la organización, cuáles son los modelos de información. Tengo que lograr llegar al modelo de sistema de información que la organización necesita. No estoy hablando de lo chiquito, del proceso chiquito, estoy hablando de lo macro. El modelo de sistema de información que la organización necesita. Entonces, yo de esta reunión lo que saco son modelos que me van a ayudar en el desarrollo de todo el proyecto. Acá se los escribo. Modelo de proceso de la organización, modelo de información, modelo de información de la organización también.
¿Y cuál va a ser el modelo Profe, del sistema de...? Sí, entonces el HAT se realiza antes que, no, el JRP se realiza antes que el HAT. sí, sí, Ah, sí, sí, totalmente. Primero me reúno con los tomadores de decisión, acuerdo, obtengo estos productos y recién, después de haber caminado un poquito la organización, y si detecto sobre todo inconsistencias, ¿sí? Porque cuando hago una JRP, perdón, cuando hago una HAT, sobre todo cuando detecto inconsistencias entre una respuesta y otra. A ver, el encargado de depósito me dice que él envía el pedido a compras cuando ya está tocando el stock mínimo. Sin embargo, compras me dice que recibe tarde los pedidos de compras de depósito. Ah, bueno, entonces acá está pasando algo. Tengo que saber qué pasa, porque uno dice que es así. Entonces ahí, cuando ya las inconsistencias son muchas, ¿sí? Y yo, a ver, no puedo volver a hacer entrevista, encuesta, no, vengan todos, juntémonos, charlemos, ¿sí? Ahí hago una JAT. Pero está muy bien la acotación que me hiciste, porque primero se hace una JRP y después cuando yo ya tengo todos estos modelos ya decididos con la aprobación de los directivos, recién hago las otras, ¿no? De ser necesario. Siempre es necesario, siempre. Miren, siempre es necesario juntar a las personas. La cuestión de la charla entre los miembros de una organización es imprescindible para un proyecto, cualquier proyecto, cualquiera, no solo el de sistemas. Como yo les dije al principio, estas son técnicas que no son propias de la disciplina informática, sino que las tomamos de las técnicas de investigación que se hacen, sobre todo investigación en campo. Bueno, me falta una sola que es observación. Yo quiero saber si hasta acá está todo bien o si tienen algunas otras dudas. El dinero es como un... Bueno, si no tienen preguntas, vamos. Yo les voy a dejar acá dos links, ¿sí? Para que los vean ustedes. Tienen que ver con requerimientos. Es un link para que vean en YouTube. Y ahora les pongo otro. Son dos links para que vean. Un video dura 10 minutos y el otro dura 3, 4 minutos. La verdad no son muy largos para que vean algo sobre requerimientos y algunos tips y análisis de requerimientos. Uno dura 6 minutos, el otro dura 10. Bien, vamos a una técnica que es complementaria, ¿sí? Es totalmente complementaria. A ver, con las entrevistas yo logro que el empleado jerárquico, el directivo, el operativo, me cuente, me diga lo que hace en la organización. Con el cuestionario puedo obtener más detalle sobre lo que esta persona dice que hace. Bien. Con las reuniones sigo escuchando los problemas o las capacidades que esta organización tiene. Y estamos en lo que se dice. Recogí hasta el momento toda la información proveniente de lo que ellos dicen. Ahora me falta algo que es fundamental y es observar qué
se hace. Hay una distancia entre lo que yo digo que hago y lo que realmente hago. Eso pasa siempre. Entonces, me cuentan que la actividad comienza a las 7 de la mañana cuando, bueno, ingresan al trabajo, marcan el reloj, entran, supónganse que estamos hablando de la gente de depósito, entran al depósito, abren todo, comienzan a organizar, a controlar, a recibir, a lo que fuera, a sacar las cosas del depósito, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que dicen. Y me cuentan los procesos, etcétera. Pero yo quiero saber, al nivel de espionaje, no es espionaje, al nivel de corroborar lo que esta gente dice que hace, quiero saber si realmente lo hace. Miren, no puedo trabajar sobre inseguros, ¿sí? Yo tengo que trabajar sobre seguro. Entonces, a ver, voy y les pregunto y me dijeron una cosa. Bueno, ahora voy a observar. Pero la técnica de observación in situ, observación en el lugar de trabajo, no significa que me voy a plantar y voy a estar las 6 horas, las 8 horas de trabajo observando, porque es un despropósito. Entonces, tengo que decidir qué es lo que voy a observar. A ver, ¿quiero observar un proceso completo? Bueno, decido cuándo y a qué hora voy a ir. O quiero observar eventos que no son cotidianos. Por ejemplo, una reunión de directorio, una reunión de equipo de trabajo, una reunión de, una reunión del gerente o del encargado de depósito con su gente. Bueno, tengo que decidir qué voy a observar. O puede ser complementario. A veces decido que no voy a observar las reuniones y los eventos, así que se dan en forma esporádica, porque no, la verdad que no me interesa a los efectos del proyecto. Pero hay otros momentos en los que a lo mejor sí es importante saber qué conclusiones se sacan de esas reuniones. A lo mejor a mí me interesa únicamente ver el tema del proceso. Bueno, a mí me dijo el jefe de depósito, el encargado de depósito, que ellos lanzan el pedido a compras una vez que encuentran que el stock está por debajo de 5 unidades. Quiero ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comunico al jefe de depósito que voy a observar el trabajo de ellos determinados días a determinada hora. Insisto, no tiene sentido pararme 8 horas a ver qué es lo que hacen, para nada. Defino entonces que voy a ver a lo mejor las tareas que se realizan al principio de la jornada. Entonces le digo, bueno, yo voy a venir a las 7:30 y voy a observar el movimiento de depósito a lo largo de 2 horas, el día lunes. Voy a venir el miércoles y voy a observar el movimiento de depósito a la mitad de la jornada. Por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 13. Tienen 1 hora para comer, 1 hora y media para comer y vuelven a trabajar. Entonces voy a ir a observar un jueves o un viernes que es el último día de la semana que trabajan, y voy a venir a las 4 de la tarde y voy a observar el proceso hasta las 6. Entonces, ¿qué hice? He organizado las observaciones en diferentes periodos, o sea, en diferentes horarios, distintos días, y de esa forma puedo a lo mejor observar distintos eventos. ¿Cómo hago la observación? Y bueno, miro qué es lo que hacen. Me ubico en algún lugar, que sea más o menos un lugar donde yo pueda observar todo, y voy tomando notas de lo que veo. Después voy a contrastar eso que acabo de observar. A lo mejor puedo hacerlo por un periodo de tiempo, que sea 1 semana, 10 días, 2 semanas.
lo que ustedes definan que es importante para saber muy bien cómo se manejan estos procesos, a lo mejor con 3 días a la semana no ha sido suficiente y deciden ir a lo mejor menos tiempo, ¿sí? Unos 40 minutos, 1 hora y media, el día martes para ver qué pasa el martes y a lo mejor ahí se termina la observación, ¿no? Entonces la observación es justamente mirar. Ustedes no intervienen. El que observa justamente es un observador. No interviene en el proceso. Mira, anota, toma notas, sean cuidadosos, ¿no?, del lugar de donde se ubican, que todo el personal esté informado, que ustedes van a observar el proceso, no intervienen, no dicen nada, sí pueden hacer preguntas, obviamente, ¿no? Pero no intervienen en el proceso, observan, toman notas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes decidan que necesitan. ¿Por qué periodo de tiempo? El que ustedes decidan. Informan a las autoridades, informan al jefe de depósito, informan al personal que ustedes van a estar ahí mirando, porque como sabrán, a nadie les gusta que los observen, y menos mientras está trabajando, ¿sí? Pero se puede entonces después, con sus notas y lo que han obtenido de entrevistas o de cuestionarios, pueden contrastar y encontrar a lo mejor coincidencias o no. Es importante saber cómo se trabaja. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Está claro lo que es observación in situ y, como les digo, pueden observar procesos completos o pueden decidir que van a participar de las reuniones que eventualmente se hacen en la organización. Todo depende de lo que necesiten conocer y del tipo de organización que sea. Bien, ¿alguna pregunta sobre observación? Hemos visto hasta acá las técnicas de relevamiento. Entonces tenemos entrevistas, cuestionarios o encuestas, las reuniones o talleres, HAT y HAT, y la observación, son 2 tipos de reuniones o talleres, y la observación in situ, ¿sí? Tenemos 5 técnicas para que se puedan educir requisitos y después escribir ese catálogo de requisitos de las técnicas. Tengo que obtener el catálogo de requisitos, ¿sí?, que después va a ser validado por el usuario y va a ser el punto de partida para el desarrollo del proyecto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que necesiten? Profe, Sí. con respecto a la parte de observación, cuando uno se toma ese tiempo, digamos, como para ir, yo pienso, ¿no?, que capaz voy a observar limitaciones o problemas, no solamente del sistema, sino también del proceso en general, y que la importancia va a radicar en concentrarme solamente en el sistema, porque por ahí los problemas del proceso son ajenos, digamos, y ese filtrado es en donde no nos tenemos que confundir, ¿puede ser? Exacto, perfecto. Es lo que muchas veces pasa, ¿no? Hay que ser, sí, ¿sabes quién tiene que ir a observar del equipo de trabajo? Tiene que ir a observar uno de los, por supuesto, alguien que sea una persona del equipo de trabajo que pueda captar todas estas cosas, ¿no? A través de la observación, pero sí alguien que sea muy objetivo y que no se distraiga, como decís, con cuestiones que son ajenas, anexas, que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa para el sistema. Pueden suceder, como vos decís, muchas otras cosas durante la observación, pero no los tiene que confundir, ¿sí?, que ese evento
Si no es importante para el sistema, a mí no me interesa. De la misma forma que no sé si les dije que cuando ustedes vayan a entrevistar, nunca pregunten acerca de la opinión que tienen los jefes sobre los empleados. Los empleados sobre los jefes son cosas que a mí realmente para la ejecución de este proyecto no me interesan. Y jamás crear conflictos, ¿sí? Las preguntas tienen que ser absolutamente acotadas a las necesidades del proyecto, porque por favor no crear conflictos. Son cosas que pasan. A mí me preguntó tal cosa, a vos te preguntó aquello. ¿Qué es lo que está buscando? Traten de mantener la distancia con las cuestiones personales dentro de la organización. No se mezclan en absoluto y ustedes no crean conflictos. Muchas veces les digo, ¿no? Muchas veces sin la intención, hay lugares que son sumamente conflictivos. O sea, uno se ha fogueado en esos ambientes y les digo que hay lugares que son sumamente conflictivos. Gente que se lleva muy mal trabajando. Yo realmente esas cosas no las entiendo. A ver, uno se tiene que pasar 6 horas en ese lugar de trabajo compartiendo con mucha gente. Lo menos que podemos hacer es tener un lugar ameno para trabajar tranquilo, donde haya colaboración, pero miren, son pocos los lugares que son realmente espacios de colaboración. Entonces, tratemos de no echarle nafta al fuego, ¿sí? Entonces, nosotros no nos involucramos para nada, somos observadores, somos investigadores, y lo único que hacemos es tomar de lo que ellos nos dicen o de lo que observamos lo que necesitamos para el sistema. Gracias, Magali, por el aporte, porque es importantísimo lo que acaba de decir, ¿sí? Recuerden cuál es el rol que les compete a ustedes, son profesionales y si son externos, además son profesionales que hacia afuera no dicen una sola palabra de lo que pasa en la organización. Lo que recogen es secreto, secreto absoluto y sirve a los fines del proyecto. Nunca para divulgar lo que vieron o lo que recogieron como datos. Nunca. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, miren, yo la verdad que no los quise proyectar a estos videos porque me parece que pueden verlos ustedes tranquilos, sí, son anexos, son complementarios a lo que hemos hablado acá, así que los pueden ver ustedes cuando quieran en sus casas y después en todo caso me preguntan o lo comentamos, ¿sí? Si les parece. Para escuchar gente de otras latitudes y con otras realidades, incluso que a veces son muy parecidas a las nuestras. Bien, ¿algo más que quieran aportar, comentar, preguntar? Porque acá terminaría el tema de requisitos y de técnicas para deducción de requisitos. La clase que viene iniciamos con, creo que ciclo de vida, la próxima unidad, ciclo de vida de proyecto. Y después ya tenemos proyectos y terminamos lo que sería el primer cuatrimestre de la materia. ¿Alguna pregunta? Bien, nada, entonces los libero, ¿sí? Terminamos la clase unos minutos antes. Si entendieron todo y si no necesitan más nada, si no tienen alguna otra, porque me preguntaron, por ejemplo, cosas del práctico, si no tienen ninguna otra duda sobre el práctico o lo que necesiten de teoría, terminamos acá la clase. Porque me quedan poquísimos minutos para empezar con un tema nuevo. Y tengo que subirles además a la unidad 3, no, la unidad 4.
La unidad 4 tengo que subir, como siempre, ¿no? Los videos, la parte teórica al aula virtual. Bien. Si estamos bien hasta acá, los despido. Será hasta el martes que viene. Un gusto de nuevo haber compartido y espero verlos. Espero en algún momento verlos. Hasta luego. Hasta luego, profe.